En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Antes que nada, antes de comenzar este tema, pues te invito a darle like a este video y a compartirlo si crees que será de bendición para las almas. Y hoy vamos a empezar, vamos a explicar un tema bastante recurrente entre los católicos, el no me juzgues, ¿verdad? Cuando hemos ido a avisar a alguien de una conducta que no es correcta, ¿y qué es lo que te dicen? No me juzgues, tú no eres nadie para juzgarme, ¿verdad? Esa es la escapatoria que tienen algunos para no ser exhortado, ¿verdad? O exhortada y llamarle a la conversión. Esa palabra, pues, les escuece, ¿no? Les escuece bastante. Pues bien, pues esa es la frase que muchas veces se utiliza para intentar silenciar a los cristianos. No juzguéis. Y ciertamente, hay cierta parte de verdad, pero vamos a aclararlo hoy. Y ciertamente, nuestro Señor Jesús nos advierte contra el juicio temerario, contra esa actitud por la cual nos creemos capaces de condenar el corazón de la otra persona y pensamos que conocemos su fuero interno. Atribuirle intenciones que desconocemos o colocarnos en el lugar que solamente corresponde a Dios. Pero una cosa es juzgar temerariamente a una persona y otra muy diferente es discernir sus obras, llamar al pecado por su nombre, exhortar al hermano y denunciar una injusticia, que ese es otro punto que quiero explicar hoy. Fíjate, de hecho, nuestro Señor Jesús nos dice en San Juan capítulo 7, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, juzgad con juicio justo. Es decir, Cristo no nos pide que perdamos la capacidad de distinguir el bien del mal. Nos exige que nuestro juicio sea verdadero, justo y no hipócrita. Porque si afirmar que una conducta es mala fuese pecado, entonces tenemos un problema. Quitemos los púlpitos de las iglesias y de las catedrales. Por otro lado, los profetas habrían pecado constantemente. ¿Qué hacían los profetas? Denunciar la mala conducta del pueblo y de personas concretas. Por ejemplo, San Juan Bautista habría pecado al denunciar públicamente el adulterio de Herodes. ¿Qué le pasó luego a Juan? Le cortaron la cabeza. ¿Qué me quieren hacer a mí? Sin compararme a Juan, obviamente. Cortarme la cabeza. Los apóstoles habrían pecado cuando reprendían las conductas que eran contrarias al Evangelio. Y además el Señor habría pecado cuando denunciaba con enorme dureza la hipocresía y la injusticia de los escribas y de los fariseos. Cristo llegó a decirles que habrían descuidado precisamente lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Por tanto, el cristiano no está llamado a condenar a personas. Eso es cosa de Dios. Pero sí está obligado a discernir las acciones de las personas. No podemos decir cuál es el destino eterno de una persona, que eso es juzgar y solamente le corresponde a Dios, ¿verdad? Porque es aquel que sí conoce íntimamente nuestro corazón. Pero sí podemos afirmar cuando existe fundamento que una acción es injusta, que una doctrina es falsa, que un comportamiento es pecaminoso o que alguien está causando daño a otra persona. Y todavía hay algo más serio aquí. En determinadas circunstancias, callar también puede convertirse en pecado.
nos convertimos en cómplices del malhechor, en cómplices del malo. Santiago, capítulo 4, versículo 17, lo expresa de una manera contundente. Quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Eso es lo que tradicionalmente conocemos como pecado de omisión. No solamente pecamos por aquello malo que hacemos, que realizamos, también podemos pecar por aquel bien que teníamos verdadera y santa obligación de realizar y deliberadamente dejamos de hacer. Y el catecismo de la Iglesia Católica pues llega todavía más lejos. En el numeral 1868 enseña que podemos hacernos responsables de los pecados cometidos por otras personas cuando cooperamos con ellos, cuando los aprobamos y cuando protegemos al malhechor, o incluso cuando, teniendo obligación de hacerlo, no los denunciamos o no impedimos que continúen. Eso es tremendamente serio. Nos convertimos en colaboradores de los hacedores del mal. Porque existe un silencio prudente, un silencio caritativo y un silencio necesario. No todo tiene que hacerse público. No toda acusación debe difundirse y debemos respetar siempre la verdad, la buena fama, también la presunción de inocencia, la intimidad de las personas y la proporcionalidad. El propio catecismo exige prudencia al comunicar informaciones y enseña que no toda verdad debe de ser revelada de manera indiscriminada, pero existe otro silencio, el silencio cómplice. Y si tú que me estás viendo mantienes silencio cómplice, te estás haciendo colaborador de aquella persona que está haciendo o cometiendo un mal. Es aquel que permite que una injusticia continúe cuando tenemos una verdadera responsabilidad de intervenir. Y para comprender la gravedad de esto, basta escuchar al profeta Ezequiel. Dios coloca al profeta como centinela de Israel y le dice que si ve venir el peligro y no advierta al pueblo, o sea, tenemos que advertir al pueblo y si no lo hace, le va a pedir cuentas. Si advierte al malvado y éste no quiere convertirse, entonces el profeta habrá cumplido con su obligación. ¿Cuál sería mi obligación en este caso? Con esta responsabilidad que yo tengo, avisar al pueblo cuando veo venir el peligro. Y si yo hablo y ese malhechor o malhechora no se convierte, yo cumplí mi obligación. Yo cumplí mi misión. Yo con Dios estoy más que en paz. Qué enseñanza tan impresionante. Dios no le dice al centinela, guarda silencio para no crear problemas. No, le dice, advierte. ¿Y advierte a quién? Advierte a mi pueblo. Por tanto, yo no voy a ser ese perro mudo, me cueste lo que me cueste, porque el Señor a mí me pedirá cuentas. Y si alguien denuncia las malas artes de alguien, eso no quiere decir que alguien odie a ese pecador. No, 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 no. No nos equivoquemos. No nos pongamos etiquetas que no nos pertenecen. Cuando alguien advierte al pecador no porque lo odia, sino porque lo ama y deseo, en este caso, su conversión. Y quiero proteger a quienes pueden convertirse en víctimas de su pecado. Aquí aparece otra diferencia fundamental y muchos se confunden. Cuando alguien exhorta, ¿qué ocurre ahí? La exhortación
San Pablo lo decía y lo entendió perfectamente y lo explicó. Exhortad a tiempo y a destiempo. Exhórtense, decía el apóstol. Pues bien, esa exhortación cristiana no nace del odio a la persona. Ojo, ojo, no nace del odio a la persona, nace de la caridad, del amor al prójimo. El catecismo en el numeral 1829 dice expresamente que la caridad exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Por eso Jesús establece incluso un procedimiento para corregir al hermano. Primero, hablar con él. Si no te escucha, pide ayuda. Y si persiste, pon el asunto ante la comunidad. La finalidad no es humillarlo, sino intentar ganarlo para hacer el bien. El cristiano, por tanto, debe caminar entre dos peligros. Y ahí es donde nos movemos. Por un lado, convertirse en acusador permanente, juzgando corazones, difundiendo rumores, exagerando hechos o destruyendo injustamente la reputación de las personas. Eso es contrario al Evangelio. Eso es contrario al Evangelio. Pero en el extremo contrario está aquel que, bajo una falsa apariencia de caridad, nunca quiere señalar el mal. Y eso lo estoy viendo en los últimos días. Nunca quiere defender al perjudicado, nunca empatiza con él y permanece callado incluso cuando contempla una injusticia evidente. Y sé que en este momento, tú que estás viendo el video, tú que los últimos días me has estado calumniando, sé que esta palabra te puede llegar. Y si eres cristiano, te dejarás transformar. La caridad sin verdad se convierte en puro sentimentalismo. Y la verdad sin caridad a veces se puede convertir en crueldad. La auténtica vida cristiana exige ambas cosas, la verdad y la caridad. El Salmo 82 presenta a Dios reprendiendo precisamente a quienes administran injustamente y les manda defender al débil, hacer justicia al afligido y librar al pobre de manos del malvado. Dios toma muy en serio la injusticia. Y yo, ateniéndome a eso, también me lo tomo muy en serio. Tan en serio que San Pablo nos advierte a ti que me estás viendo y a mí en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 y nos dice el apóstol, es algo terrible. Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo? Repito, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Eso no significa que no exista perdón. Existe perdón para todo pecador que verdaderamente se arrepiente y se convierte. Precisamente el Evangelio siempre mantiene abierta la puerta de la misericordia. Pero misericordia no significa llamar bueno a lo malo, como decía Isaías. Misericordia significa amar suficientemente al pecador como para desear que abandone su pecado. Por eso, debemos de preguntarnos si veo cómo alguien es engañado, manipulado, explotado, tratado injustamente,
y tengo posibilidades reales y responsabilidad para ayudarle, ¿qué hago? ¿Qué hago ante eso? ¿Miro a otro lado? ¿Hago como el que no vi nada? ¿Guardo silencio únicamente porque hablar puede traerme problemas? ¿O confundo la cobardía con la prudencia? La justicia es una virtud cardinal. El catecismo la define como la voluntad constante y firme de dar a Dios y al prójimo lo que le corresponde. Y la fortaleza capacita incluso para soportar dificultades y persecuciones en defensa de una causa justa. Por eso, ser cristiano no significa ser indiferente. Ser cristiano tampoco significa em, buscar conflictos. Significa estar dispuesto a defender la verdad cuando la verdad debe de ser defendida. Proteger al débil cuando necesita protección. Corregir al hermano cuando verdaderamente corresponde hacerlo. Denunciar el mal cuando existe obligación moral de denunciarlo. Y hacerlo siempre sin odio, sin venganza, sin calumnia, sin convertirnos en jueces del alma de nadie. Hay momentos en los que hablar es pecado, pero también hay momentos en los que el pecado consiste precisamente en callarnos. Fíjate, yo soporto por amor a mis hermanos que me dediquen videos extensísimos en contra de mi persona. Hay por ahí un canal que yo creo que si sumo las horas, debe de ser casi 6 horas de calumnias contra mí. Y lo soporto con caridad. Y lo soporto. Y lo soporto. Porque yo sé que la verdad va a salir a la luz. Y eso es lo que a mí me empuja. Y yo siempre voy a estar del lado de los afligidos. Yo nunca voy a estar de parte de aquellos que hacen sufrir a las almas. Nunca voy a estar de parte de aquellas personas que se aprovechan de la fe de la gente. Estos consejos que he estado dando aquí, y esta explicación, es una información y una enseñanza que podemos usar en cualquier momento de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, en la iglesia. Pero por favor, nunca me pidáis que yo sea un perro mudo. No me lo pidáis nunca. No tratéis de hacerme cómplice de aquellos que aplastan a los hermanos, porque nunca voy a entrar por ahí. Yo sé a quién me debo y sé para quién trabajo. Tengo una frase grabada en mi corazón. Yo soy hijo espiritual de Padre Pío. Y hay una frase de Padre Pío a los hijos espirituales, entre los que me incluyo, y él dijo un buen día. Y eso me lo aplico. Dice Padre Pío, nunca hagáis nada de lo que hagáis avergonzarme delante del trono de Dios. Pues yo no quiero estar del lado del malhechor y no quiero avergonzar a mi querido Padre Pío. Por eso, no me pidáis jamás que sea un perro mudo.